lo pedían al doctor Eduardo Amadeo. Doctor Amadeo, ¿cómo le va a usted? Buen día. Buenos días, ¿qué dicen? Bien, bueno, fundamentalmente nos pedían alguien que pudiera explicar bien, y nadie mejor que el doctor Amadeo. ¿Qué hubiera significado de esta Argentina caer en default? Porque quiero que se entienda, por allí la gente dice, ¿qué es el default? ¿Qué significa? Y Amadeo fue el negociador argentino precisamente con el Fondo Monetario Internacional tras lo que ocurrió en el 2001 y aquello que fue verdaderamente vergonzoso, bochornoso, porque le decíamos al mundo que no le íbamos a pagar y todos aplaudían a Rodríguez Sá. Por lo menos ahora cambiamos algo, ¿no? Bueno, a ver, perdón que le interrumpa. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, el default es la quiebra. O sea, es el mismo sentido de que usted tiene una fábrica, un día no puede pagar más sus deudas y entra en quiebra. Por lo tanto, entra en quiebra y los bancos no le prestan más plata y le comienzan a ejecutar sus bienes. Obviamente en el mundo internacional no se pueden ejecutar los bienes, pero sí nadie le da más crédito. Con lo cual usted sale del mundo del productivo porque no se puede funcionar sin crédito. En el caso de la Argentina, hay muchos dirigentes políticos que dicen no vamos a pagarle la deuda al fondo. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo es el día después? Imagínense que anoche, en lugar de haber votado en el Congreso buscar un acuerdo para seguir adelante, hubieran dicho no acordamos nada. Esta mañana, a esta hora, a las 9:30 de la mañana, tendríamos una corrida espantosa como las que hemos visto tantas veces en la historia argentina. ¿Se acuerda usted en el 2001? ¿O se acuerda usted cuando al día después que el kirchnerismo ganó las PASO, que el dólar subió 50% en un día? Porque la gente tiene mucho miedo a una quiebra y por lo tanto quiere cubrirse comprando dólares. Entonces, esta es la situación. A todos los que hasta ayer decían no queremos votar y vamos al default, la pregunta era ¿cómo sería el día después? Tenemos que estar contentos que se ha buscado un acuerdo que evite una corrida de ese tipo y la quiebra de la Argentina. Cuando usted sale del mundo comercial y financiero internacional, bueno, pues no tiene dólares para importar materia prima, ¿no? Uh-huh. O sea, para importar las cosas que te necesitan para poder producir. Así que este es el tema central y por eso es que son tan irresponsables aquellos que dicen que es mejor ir al default que evitarlo. Claro. Y en definitiva, el hombre de a pie en sí, el ciudadano común, si Argentina iba a un default, también lo iba a sentir, también lo iba a sufrir. Sin duda que lo va a sufrir por varias razones. Una, porque sabemos que cuando hay una estampida con el dólar, todos sufren porque su dinero argentino no vale nada. Una cosa. Segundo, porque aunque no nos demos cuenta, todos necesitamos todo el tiempo de productos importados para funcionar. Los productores agropecuarios de Reconquista compran fertilizantes, compran herbicidas, compran semillas, compran goma para los tractores, muchas cosas que son importadas. Cuando usted está en quiebra y nadie le presta y nadie le fía, no lo puede comprar y por lo tanto no puede producir. O sea, al hombre de la calle, estas locuras le cuestan muy caro. Insisto, acuérdese usted lo que fue el 2001, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos que dicen que son nacionales y populares, que defienden los intereses del pueblo, pero no piensan en la vida cotidiana de la gente en el marco de un desastre económico como el que se hubiera producido, ¿no? Uh-huh. Si bien esto, hay que decirlo también y destacarlo, no es la panacea, no es el remedio final No, claro. para los problemas argentinos, ¿no? No, sin duda, no es la panacea. Evitamos una situación mucho peor.
O sea, nosotros, la gente de Juntos por el Cambio, anoche, ¿cómo votó? Votó, estamos de acuerdo con refinanciar y no ir a la quiebra, pero no estamos de acuerdo con que el gobierno no tiene un programa económico, porque el gobierno anda a tientas y a locas, sin saber qué hacer, pero nosotros no queríamos producir un desastre. Entonces, por eso votamos por acordar con el fondo, pero al mismo tiempo dijimos, vamos a seguir planteándole al gobierno que tiene que encontrar una salida, que tiene que encontrar un programa para ordenar la economía, porque la economía está terriblemente desordenada, y además no vamos a permitir que siga aumentando impuestos. ¿No? Los productores de Reconquista, igual que yo soy productor en la provincia de La Pampa, sabemos que nos tienen contra la pared con los aumentos de impuestos, ahora quieren aumentar nuevamente las retenciones, y nosotros nos vamos a oponer a eso, no vamos a permitirlo. Pero lo que no íbamos a hacer anoche era dar otro paso hacia el precipicio. Claro. Ahora, dos cositas, ¿no? Porque me parecen importantes subrayarlas. La primera de ellas, uno escuchaba muchos mensajes anoche. En la televisión nacional prácticamente no estaba en directo, pero por eso tomaba las páginas de los diarios nacionales para seguir las deliberaciones en el recinto. Y nadie prácticamente por allí decía que esto en realidad, este acuerdo significa pretender buscar por lo menos normalizar las variables económicas del país, porque con eso de este acuerdo no va a significar más ajustes, en realidad algo tiene que significar, algo va a representar, de lo contrario esto se va a caer en poco tiempo, ¿no? No, claro, este acuerdo lo que significa, por eso, insisto, es evitar un desastre. Si no hubiera sido, la Argentina iría a la quiebra con todos los resultados que yo le di. Por lo menos paramos el desastre y ahora comenzamos a tener una discusión más profunda con el gobierno para ver si logramos que tenga un programa económico, convencerlos que tienen que bajar el gasto loco que tiene el gobierno, que tiene que tratar de generar trabajo, que tiene que apoyar a la producción, etcétera, cosa que no ha estado haciendo. Pero lo de ayer es un paso para evitar un desastre y ahora tenemos que seguir metiendo presión para que el gobierno se ordene en su programa económico. Claro, porque en definitiva hacen como que si todo estuviese bien, y la Argentina no está bien económicamente. Y en esto podemos decir que desde la vuelta de la democracia hasta ahora, no estuvimos bien prácticamente nunca, y los parámetros sociales así lo indican. O sea, con los grados de pobreza, de indigencia y demás que tenemos hoy día en la Argentina, yo no sé a quién le puede gustar este modelo de país, ¿no? No, seguro. Hemos tenido algunos tiempos de buen crecimiento, pero lamentablemente, por diversas razones, al poco tiempo eso se destruye. Cada vez que tenemos algún peso en el bolsillo, el gobierno gasta más de lo que debe, genera déficit fiscal, ese déficit fiscal genera deuda y empieza otra vez toda la vuelta. Algún momento tenemos que ordenar esta economía, porque si no, la verdad que lo que usted dice, este 40% de pobreza es apabullante, ¿no? Y además, porque no nos más permite, para un país como la Argentina, con todas las potencialidades que tiene, que esto ocurra en otros países que no tienen quizás las mismas oportunidades, la historia es distinta, pero en Argentina esto pone de manifiesto la irresponsabilidad con la que se gobierna, ¿no? No de ahora, señor, sino desde hace señor, unos cuantos años. Sí, señor, y tantas otras cosas como el tema de la educación, que lo que hace es arruinarle el futuro a los chicos, dejarlos a los chicos sin futuro con la pésima educación que están recibiendo. O sea, se necesita repensar la Argentina íntegramente. El que daría la impresión que no piensa de la misma forma, si piensa, es Máximo Kirchner, ¿no? Sí, pero es un irresponsable, absoluto de vuelta. Yo quisiera tener una entrevista con Máximo Kirchner para preguntarle en serio cómo es el día después. O sea, ayer Máximo Kirchner votó que no. Bueno, ¿qué estaría pasando esta mañana a las 9:30 de la mañana si él hubiera ganado? Tendríamos un desastre
espantoso. Pero es lo que le pasa a esta gente que prefiere la ideología, prefiere que lo aplaudan en la unidad básica antes de pensar en la gente de a pie, en la gente que ahora en este momento está trabajando para salir adelante. Ellos prefieren la política antes que el bienestar de la gente. Doctor Amadeo, la última, casi como una infidencia, no nos escucha absolutamente nada. ¿Cómo fue ir a negociar con el fondo, con los acreedores externos, después de aquel momento en el 2002, cuando se declaró el default y todos los legisladores y responsables de entonces aplaudieron a aquel presidente Rodríguez Sá? Mire, menos linda me parece que le habrán dicho otras cosas, ¿no? Bueno, yo escribí un libro sobre eso, fue más de un año de negociación todos los días, pero yo debo decir que el presidente Duhalde en ese momento tenía muy claro que tenía que resolver este problema por las razones que yo le he dicho. Mire, le cuento una anécdota. Una vez, en una reunión que tuvimos en el Congreso, varios diputados vinieron con un discurso como el de Kirchner, ¿no? Y Duhalde les dijo: muchachos, para mí es mucho más importante salvar a la Argentina que me aplaudan ustedes en una unidad básica. Duhalde tenía como una obsesión por resolver este problema. Tuvo un excelente primer ministro de Economía como Remes y otro como Labaña, que hicieron un esfuerzo enorme para ordenar la economía. En un país al que el mundo no quería, porque el 2001 había sido un desastre, pero si no, uno no tiene las ideas bien claras y sabe la importancia que tiene el tema de formar parte del mundo, de tener crédito para producir, etcétera, no hay negociación posible. Yo pude resolver buena parte del problema en el mes de enero del 2003, gracias a que tuve un gobierno que me apoyaba porque tenía las ideas claras, ¿no? Le dejo un saludo, doctor Amadeo. Gracias, muy atento, buen día, ¿eh? A la orden, gracias. Gracias. El doctor Eduardo Amadeo, que fue parte de aquel gobierno de Eduardo Duhalde y negociador argentino, en aquel momento también aciago para la economía y para la vida institucional del país, que le tocó representar a nuestro país en la negociación hasta llegar a un acuerdo con los acreedores externos. Por eso creo que es una mirada importante. Naturalmente, en el devenir del tiempo, Amadeo, que nace siendo justicialista peronista, por eso que integró el gobierno de Duhalde, entre otros cargos que había tenido hasta ese momento, hoy forma parte de la coalición de Juntos por el Cambio, si bien no es legislador. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.